Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Me llamo Marco, soy de Chile y soy uno de los creadores de LatinL. En este video van a ver un fragmento de la entrevista que hicimos a la profesora Iris Palacios. Ella es de Bolivia, pero vive actualmente en Chile. En la entrevista ella nos explica algunas de las características del español de su país, Bolivia, y también nos da algunos ejemplos de palabras que podemos encontrar en este país. Así que los invito a ver esta entrevista que está muy interesante. Y bueno, cuéntanos un poco sobre el español, las características del español que se habla en Bolivia, porque mucha gente a veces tiene como consulta, me pregunta cómo es el español que se habla en tu país diferente del español que se habla en Argentina o en Cuba. Ese es un tema muy interesante para mucha gente. Sí, y yo creo que esa es una de las cosas que también hace el español muy entretenido, Ujú. porque dependiendo de cada país hay una variante, palabras propias. Si bien a veces a los estudiantes les puede parecer un poquito frustrante, porque no hay una sola respuesta para muchas cosas, sino depende del país. Y es Efectivamente. sobre todo, por ejemplo, el vocabulario de ropa, que yo siempre les digo a mis alumnos, es inútil estudiar un vocabulario de ropa porque en cada país cambia. Entonces hay que aprenderlo para donde vas a ir, aprendes el vocabulario, que eso además como latinos a nosotros también nos toca hacer. Sí, Uno sí. llega a un país a comprar ropa y no tiene idea cómo se llama la mitad de las cosas. Correcto, correcto. Yo cuando fui a Colombia me hablaban, por ejemplo, lo que acá en Chile llamamos los polerones, Ujú. que además no hay como nombre estándar para eso, muy difícil encontrar No. un nombre que se use en diferentes partes. Polerona sería como el pullover en inglés, pero en Colombia lo llamaban el saco. Claro, Y saco en mi país es algo para llevar mercancía, papas. Entonces, cuando me hablaban de saco, en mi mente era como, no es ropa eso. claro, sí, y eso para mí es lo que también hace que el español sea tan interesante y tan rico y tan variado. Entonces, eso que es una de las cosas más lindas del español, que es su diversidad, es lo Ujú. que también es la parte que es más difícil para los estudiantes. Eso que es lindo al mismo tiempo también es la parte más compleja, que es esta diversidad de palabras y de usos. Y incluso, que es por ejemplo el caso de Bolivia, Ujú. nosotros somos un país bien grande, con poca gente, pero con una diversidad cultural muy, muy grande. En Bolivia hay 36 pueblos indígenas, o Wow. naciones indígenas, como se les llama. Ujú. Muchas tienen su propia lengua y las lenguas indígenas han marcado mucho el español que se habla en diferentes partes del país. Ah, qué interesante, súper interesante, porque además hay mucho contacto entre lengua indígena con el español. Es mucho más frecuente y por eso también, conforme uno va cambiando de zona geográfica, Ujú. el español también va cambiando. Y es Oh. impresionante escuchar el español que hablo yo. Ujú. Es un español más altiplánico, porque yo soy de La Paz, del altiplano, Ujú. y nosotros tenemos mucho más contacto con el aymara. Entonces, Mm. muchas de las palabras que podemos utilizar vienen del aymara, la forma de hablar, la pronunciación. Hay un montón de factores que se han visto modificados también por el aymara, Ujú. pero si uno se va al otro lado del país, que está en frontera con Brasil, en la Amazonía, porque es la zona tropical, la zona de Santa Cruz, de Beni, de Pando, ahí la gente habla completamente diferente, ahí la S no se pronuncia, el uso del vos es mucho más frecuente, El voceo, eh, ya, también hay hay mucho más, hay voceo. mucho, en Bolivia en general hay mucho voceo, pero el Ujú. voceo cambia de región a región también. Por Ya. ejemplo, yo digo vos tienes, Ajá. y en la otra parte del país, en Santa Cruz, es vos tenés. Ah, ya, ya. Entonces también cambia un poco la conjugación. Entonces hay muchos tipos de español. Si uno va más al sur, Ujú. uno encuentra un acento mucho más cantado en Tarija, Ujú. que se parece mucho más al español de Córdoba, Ya. pero sin el yeyeo, sin el yeyeo. El Pero, shesheo, ya. claro, pero suena un poco como cordobeses. Entonces, hay una diversidad muy grande dentro de Bolivia porque hay muchas culturas. ¿Tienes quizás algún ejemplo que se te venga a la mente de alguna palabra? Por ejemplo, en Chile, te voy a dar, hay una palabra que se usaba del Mapudungún que es pichintún,
que últimamente no lo escuchaba mucho, que se ocupaba para un poquito. Me gustaría un pichintún de eso. Pero ya está un poco en desuso, está un poco en desuso. Lo escuchaba mucho cuando yo era pequeño. Y era como la palabra indígena que había pasado al español de Chile. Tenemos varios, pero yo tengo una palabra que es mi palabra favorita, que es una palabra típicamente boliviana, que viene del quechua y que es macurca. Macurca. Esa es la palabra que me encanta enseñarle a todo el mundo, no importa si es que están aprendiendo español o simplemente hablan español, siempre les enseño la palabra macurca, porque es una palabra súper específica. Y macurca es el dolor que uno tiene después de hacer ejercicio. Cuando al día siguiente uno hace ejercicio y tiene dolor muscular, y uno fue al gimnasio, hizo mucho brazo y de pronto no puede, o sea, te duele levantar el brazo, pero es un dolor bueno, no es un dolor malo, porque es un dolor de haber hecho ejercicio. Eso es la macurca y viene del quechua. En general tenemos muchas palabras que vienen del quechua y tenemos palabras con Chile, que compartimos con Chile, que vienen del quechua, como por ejemplo guagua. La guagua, sí. Explica un poco qué es la guagua. Bebé. Claro, es un bebé chico, un bebé de brazos. Para nosotros un poquito más, ¿no? Como quizás hasta un año, la 2 guagua, años, la ¿no? guaguita, sí. Que es interesante además porque en otros países de habla hispana, guagua se le denomina los buses. Entonces, sí, en Centroamérica. En Centroamérica. Entonces es importante señalar que guagua es, y compartimos con Bolivia. Yo no sabía eso, debo decir. Y muy interesante porque a la vez estoy aprendiendo español, ampliando un poco el español. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones cuando haya nuevos episodios disponibles. Les comento además que esta entrevista está disponible completa en nuestro podcast LatinL Aprende Español, destinado a estudiantes de nivel intermedio. Esperamos que hayan disfrutado la entrevista y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.